Hola, un saludo para todos. Quisiera tomarme un momento para hablarle a mis compatriotas colombianos, pero también a todos aquellos que de una manera u otra conocen a un colombiano y nos quieren ayudar a regar la voz. Mañana 8 de marzo del 2026 tenemos elecciones en Colombia. Vamos a elegir Congreso, tenemos la consulta interpartidista y por supuesto preparándonos para el 31 de mayo donde vamos a elegir un nuevo presidente. No perdamos de vista que las elecciones del Congreso son muy importantes porque el nuevo presidente no podrá gobernar fácilmente si no tiene un Congreso alineado en sus principios y valores. Entonces es muy importante que salgamos a votar. Recordemos que nosotros los cristianos no podemos ser los grandes ausentes de la política. Quiero recordarles que en la palabra de Dios está muy claro cómo muchos hijos de Dios, muchos siervos de Dios como Jeremías, como Elías, como Juan, estuvieron dispuestos y entendieron que su tarea de parte de Dios era denunciar lo que el gobierno estaba haciendo mal, las políticas de gobierno que iban en deterioro de un pueblo y por supuesto en contravía de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser, por el contrario, sal y luz, y lo tenemos que ser también en la vida política. Recordemos que elegir a un gobernante, ¿qué significa? Que nosotros como pueblo estamos eligiendo a una persona que represente nuestros valores y principios. Y si nosotros no votamos y entregamos esa decisión en manos de aquellos que tienen valores y principios que van en contravía de la palabra de Dios, pues imagínense cómo vamos a ser representados los que precisamente sabemos que es lo mejor para nuestro país, porque es que la palabra de Dios, para los que creemos que la palabra de Dios es esa verdad absoluta que ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, ha construido mejores sociedades, ha levantado mejores economías. Todos los países que han sido levantados sobre los fundamentos cristianos han vivido una historia muy diferente a la de otros. Y bueno, yo quiero recordarles una vez más que nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese deber. Y recuerde que Dios es Dios en todas partes, aún en la política, y tenemos que hacer sentir quién es nuestro Dios con nuestro voto. Y no pierda de vista tampoco que muchos murieron y dieron la vida. Siempre se los recuerdo para que usted y yo pudiéramos votar. No menospreciemos ese esfuerzo que hicieron aquellos que nos precedieron y que nos dan hoy el privilegio de poder ir a elegir a nuestros gobernantes. Yo no pretendo hoy decirles por quién votar, pero sí por quién no debemos votar, porque Colombia necesita un cambio de 180 grados. Los últimos 4 años hemos tenido un gobierno socialista, un gobierno basado en 7 puntos principales que quisiera yo hoy mencionar, que son muy importantes en el desarrollo de un país y que son muy importantes en la palabra de Dios. Y quisiera que a través de estos 7 puntos que brevemente le voy a mencionar, usted haga una evaluación concienzuda de su candidato, del candidato de la lista que usted quiere apoyar para la consulta interpartidista y para el Congreso. Los colombianos que estamos fuera del exterior podemos votar mañana, el sábado también, el sábado 7 de marzo, y podemos votar el domingo 8 de marzo. En Colombia sí, hasta donde tengo entendido, las votaciones son solamente el 8 de marzo. Yo estoy muy orgullosa porque mi hija va a ser jurado de votación, mi hija menor va a estar como jurado de votación y le dije qué rico, qué privilegio participar de la vida política de nuestro país. Y espero que para usted también lo sea así. Familia, 7 puntos. Dice la palabra de Dios, cuando los justos gobiernan,
el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. La Biblia nos deja muy claro el panorama, a quién queremos escoger. Y quiero recordarle que vamos a escoger a un ser humano que no es perfecto. El único gobierno perfecto será cuando el Señor venga. Pero también quiero decirle que alguien tiene que gobernar, ¿sí? Tenemos que aguantarnos muchas cosas. Como siempre les decimos, usted no está escogiendo a su esposo, a su esposa, usted no está escogiendo el líder de su iglesia, usted no está escogiendo el papá de sus hijos, usted está escogiendo un gobernante. Tiene que escoger de los que hay para escoger, ¿verdad? Y tiene que hacer un filtro. Y entonces estos 7 puntos son el filtro que yo quisiera usted tuviera presente, porque son los que están en la palabra de Dios. Primer filtro, un candidato con temor de Dios. Yo sé que es muy difícil, es imposible ver el corazón de una persona, pero la Biblia sí nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y escuchando a una persona hablar, uno puede descifrar un poco cuáles son sus principios y valores. Tenemos un gobierno que desde su posición de presidente, hablando para todo el país, se ha atrevido a hablar en contra de Jesucristo, a hablar en contra de la palabra de Dios, denigrar de lo que no es la vida de Jesucristo. Eso ya nos dice mucho. Y ni hablar de las políticas de gobierno que hablan de su poco temor de Dios. Segundo, pensemos en un candidato a favor de la vida, que le diga no al aborto. Un candidato que esté dispuesto a defender la vida o por lo menos apoyar leyes que vayan hacia la protección de los bebés en el vientre, porque es bíblico que hay vida espiritual en el vientre, es bíblico que hay vida emocional en el vientre, sabemos que hay vida, la medicina lo ha demostrado. Es imposible que nosotros los cristianos sigamos apoyando un gobierno como el actual que tenemos, que ha facilitado el aborto como un derecho reproductivo, pero no podemos llamar un derecho reproductivo al asesinato de un bebé en el vientre. Tercero, a favor de la familia, como Dios la diseñó. Dios diseñó la familia conformada por un hombre y por una mujer. Todos los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá. Es sano para los niños tener un papá y una mamá. Es bíblico. Y nosotros tenemos que seguirle vendiendo el sueño a las nuevas generaciones de la familia como Dios la conformó entre un hombre y una mujer. Y con esto no estoy queriendo decir que todas las personas no merecen derecho de ser tratadas con dignidad, claro. De ninguna manera todo el mundo merece ser tratado con respeto y dignidad, pero eso no quiere decir que negociemos un principio fundamental bíblico, y es que la familia se conforma por un hombre y por una mujer, entre otras cosas, porque uno de los propósitos de la familia es la reproducción, y hombre con hombre no se puede reproducir y mujer con mujer tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a extender mucho en estos puntos, pero sí quisiera recordarle que los últimos 4 años hemos tenido un gobierno que ha apoyado la agenda LGBT, y nosotros como cristianos tenemos que meditar en esto. El candidato o las listas que apoya el gobierno actual no puede ser su voto cristiano si usted está identificado con los valores de la palabra de Dios. Cuarto, a favor del sexo biológico, en contra de la ideología de género. Los últimos 4 años Colombia ha avanzado de manera vertiginosa en todo esto de la ideología trans. Tenemos en Colombia una clínica que se maneja con fondos públicos, una clínica de cambio de género. Con los impuestos que usted y yo pagamos, estamos construyendo la mentira más grande de este siglo, que un hombre puede ser mujer y que una mujer puede ser hombre. Esto ya ha fracasado en el mundo.
Ya se han cerrado en el mundo, en países del primer mundo se han cerrado clínicas de género porque se han dado cuenta que esta no es la respuesta. Porque cuando un niño, cuando un joven tiene una crisis en su identidad, lo que hay que hacer es ayudarle en su salud mental, a que se identifique con el género que Dios le dio, porque todos estos bloqueos hormonales, el, el, el tener que mutilar órganos sanos para construir una mentira no es el camino. No en vano en Estados Unidos ya los últimos tiroteos masivos han sido perpetrados por personas trans, porque es que todo esto produce un daño a la psiquis. Esto ya fracasó en el mundo, pero tuvo un influencer mexicano que venir a destapar una olla que los que estamos en Cali la conocemos hace rato, y es que en Cali tenemos la clínica Valle del Lili y por eso fue denunciada. El documental se llama Colombia, fábrica de niños trans. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país, que ha ido avanzando gracias al apoyo del gobierno actual y de los congresistas que están alineados con esta agenda socialista. Quinto, promotor de fuentes de empleo y de no subsidiar la pereza con fondos del Estado. La Biblia es muy clara: el que no trabaje, que no coma. Hemos tenido un gobierno que ha estado dispuesto hasta a pagarle 1.000.000 de pesos a los muchachos que por incentivarlos, sí, como si regalándoles la plata los fuéramos a ayudar. No, necesitamos un gobierno que esté dispuesto a generar fuentes de empleo, a enseñar a trabajar, pero no a regalar la plata ni a botarla como la ha despilfarrado, como lo hemos visto a lo largo de estos 4 años. Cómo es que la crisis en salud que tenemos tan impresionante, y acabamos de darnos cuenta que el gobierno invirtió millones, millones y millones de pesos en una película. Eso no tiene presentación de ninguna clase. Sexto, promotor del fortalecimiento de la seguridad nacional. La Biblia es muy clara cuando dice que el gobierno fue puesto para proteger y la fuerza fue dada bíblicamente para proteger, y es el deber de un gobierno. No puede ser que cada vez nuestra fuerza pública tenga menos herramientas desde todo sentido para protegernos. Colombia volvió al problema de la guerrilla que no teníamos hace rato, al problema del narcotráfico que bueno, no era que no teníamos, pero no como lo estamos viviendo hoy, al tema de los secuestros. Tenemos en Colombia de las ciudades más inseguras del mundo. Nosotros tenemos que tener un cambio. Y séptimo, quisiera recordarles que el apoyo al pueblo de Israel en su legítima defensa es un principio bíblico. No puede ser que el gobierno colombiano, frente al hecho de Hamas, del grupo terrorista Hamas, de atravesar las fronteras de un país que estableció sus fronteras legítimamente, porque aún sin tocar el tema espiritual, que es mucho más poderoso que todos, y es que Dios es el dueño de la tierra y esa tierra fue entregada a ellos, pero es que Israel recibió esa tierra legítimamente por la ONU en 1948. Sus fronteras son legítimas como la de cualquier otro país. Y Colombia no tuvo nada que decir cuando estos terroristas cruzaron las fronteras y mataron civiles, mataron niños delante de sus padres, violaron mujeres, quemaron personas vivas, se llevaron secuestrados. Pero sí, tuvimos el descaro de apoyar al grupo terrorista Hamas y recibir un premio de parte de una organización terrorista declarada por el mundo. Eso no tiene presentación, dándole la espalda a uno de nuestros más importantes aliados en seguridad, en protección. Nos quedamos sin los tratados comerciales. No tiene sentido, y sin hablar del tema bíblico. Y es lo que significa apoyar lo que la Biblia llama la tierra del Señor. Es el lugar donde hay tanta gratitud para nosotros los cristianos,
porque allá están nuestras raíces espirituales, porque fueron los judíos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que después de la muerte y la resurrección llevaron el cristianismo que hoy tenemos con nosotros y nos da una nueva vida y nos da unos valores y principios que son absolutos, eternos, y que permiten construir una civilización de prosperidad. Tenemos gratitud porque allá va a llegar, dice la Biblia, el Señor por segunda vez y tenemos que cuidar esa tierra. Y si esa tierra queda en manos del islamismo radical, usted sabe qué va a pasar. Los cristianos no vamos a poder volver a esa tierra como lo podemos hacer hoy. Como puede hoy vivir en la tierra de Israel, los que hemos ido sabemos que allá puede vivir tranquilo, dentro de las leyes del país, por supuesto, como en todos los países democráticos. Allá puede vivir el judío, allá puede vivir el cristiano, allá puede vivir el árabe, allá pueden vivir siempre y cuando se sometan, por supuesto, a las leyes, como en cualquier nación ordenada. Pero nosotros, con este gobierno, no solamente hemos perdido la bendición de cuidar y proteger la tierra, que es el legado, dice la Biblia, para todas las naciones, esa tierra que queremos seguir visitando, sino que pues hemos perdido nuestro mejor aliado también en el Medio Oriente en temas de seguridad. Familia, 7 puntos. Piensa en un candidato con temor de Dios, en favor de la vida, en favor de la familia, como Dios la creó, hombre y mujer, a favor del sexo biológico, que promueva fuentes de empleo y no de subsidiar la pereza, que apoye el fortalecimiento de la seguridad nacional y que apoye el pueblo de Israel en su legítima defensa, porque Israel tiene el derecho a protegerse. Si Israel baja las armas, los acaban. Recuerde que la carta fundacional de el grupo terrorista Hamas dice que el propósito de ellos es acabar con el pueblo judío y que ellos no tienen derecho a su tierra. Sí, los gazatíes y los pueblos en contra de Israel bajan las armas, el conflicto se acaba inmediatamente. Esto es una cuestión de supervivencia para Israel. Meditemos en todo esto, familia, y nosotros los colombianos no podemos apoyar más esta agenda socialista de este gobierno, y cualquier candidato que esté alineado con el gobierno presente no puede tener nuestro voto como cristianos, porque entonces la Biblia pues no es nuestro principio rector, y si la Biblia es nuestro principio rector en las otras áreas de nuestra vida, pues por supuesto también lo tiene que ser en la política. Pensémoslo muy bien, escojamos con inteligencia espiritual, y si usted no sabe dónde votar, averigüe. Si los que están en el exterior no saben dónde votar, es muy fácil, en línea usted todo eso lo puede encontrar. Pero por favor, cambiemos la dirección de nuestro país. Gracias. Gracias a todos los colombianos por escucharme. Gracias a los que no son colombianos y quieren ayudarnos a regar la voz. Y gracias a los venezolanos que han hecho una campaña muy linda en hacerle entender a los colombianos lo arrepentidos que están de haber apoyado a un gobierno socialista y en lo que se convirtió una tierra tan hermosa y tan deseable como Venezuela después de un gobierno socialista. No quiero recordarle que Maduro era de los grandes aliados del presidente actual en Colombia. Eso habla. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en las urnas.